Damos gracias a Dios. Me permite estar una vez más delante de ustedes para que juntos nos podamos aferrar al pacto único, seguro, al pacto absoluto llamado Jesucristo. El pastor Henry no se encuentra hoy con nosotros, está haciendo el ministerio en la ciudad de Lima y me pidió que hoy pudiera compartir con ustedes el mensaje. Así que el pastor Henry pide también sus oraciones para que Dios le dé la fuerza, para que Dios le llene del poder del Espíritu Santo y él pueda seguir así estableciendo el reino de Dios en todos los campos que Dios le permita entrar. Amén. Entonces vamos a leer la palabra de Dios una vez más en 2 de Corintios, capítulo 7. Vamos a leerlo del versículo 1 al versículo 9. Dice así la poderosa palabra de Dios. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Admitidnos. A nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón, para morir y para vivir juntamente. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros. Lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflicto, de dentro temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Amén. El título de la palabra el día de hoy es Los que poseen la promesa. La palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios, es la única palabra que está viva. Nosotros podemos tener muchos libros en casa con mucho contenido importante, pero toda esa letra que está en esos libros no está viva. Está escrito para dar un conocimiento, pero no se cumplirá en el futuro, ni tampoco es una profecía que se cumplió en el futuro. La Biblia es la palabra de Dios porque a pesar que ha pasado miles de años, la palabra se sigue cumpliendo. La profecía del Mesías se cumplió en Mateo capítulo 1, versículo 21 al 23. Esta profecía del Mesías se cumplió y es el único libro, la Biblia, escrita por más de 1500 años, por más de 40 autores que no se conocían entre sí, y es la única, la Biblia, la palabra de Dios, que no se contradice. Por eso es una palabra escrita no por hombres, sino inspirada por Dios. Y la palabra de Dios sigue teniendo poder y hoy nos habla de un punto muy importante, la consolación. En los tiempos de tribulación, en los tiempos de dificultad, la palabra de Dios, la promesa, Cristo puede traer consuelo.
Cuando tu corazón es consolado con la palabra de Dios, viene la sanidad, no solamente mental y del corazón, sino también aparece la salud física. Porque es el poder de la palabra, como dice Hebreos capítulo 4, versículo 12, la palabra está viva y es eficaz. Llega a tu mente, llega a tu espíritu, llega hasta el núcleo de tus huesos, porque está vivo, porque se sigue cumpliendo. Y nosotros vemos que la iglesia en los Corintios era una iglesia muy carnal, una iglesia que tenía muchos dones espirituales, pero había mucha división, mucha guerra dentro de la iglesia. No había un temor de Dios, no había un respeto el uno al otro, no había amor por las cosas sagradas, por el evangelio, por la palabra, ni mucho menos por Cristo. Y el apóstol Pablo, cuando fue a la iglesia en los Corintios y cuando envía sus cartas a los Corintios, él habla con mucha credibilidad de lo que es Cristo y de la importancia que es Cristo para cada uno de nosotros. El apóstol Pablo les dice a los Corintios en muchos de los capítulos que hemos venido leyendo desde Primera de Corintios, les habla acerca de la importancia del amor. La fe, la esperanza y el amor, pero mayor de todo ellos es el amor, le dice el apóstol Pablo. Y hay muchos que hoy en las iglesias se están esforzando por querer tener el don de lenguas. Y ha llegado a un punto de competencia porque el hermano habla 1 hora lengua, entonces yo voy a hablar 1 hora y media. Y mientras que el predicador está hablando desde el púlpito, el hermano está hablando en lenguas en su lugar y causando desorden y a nadie deja escuchar la palabra. Tanta competencia y tanto error había en Corintios que se empezaban a falsificar las lenguas. El don de lenguas es una promesa de Dios, pero la Biblia también dice que no todos tendrán el don de lenguas y que Dios lo dará conforme Él quiere, conforme a su plan y a su propósito. Y haciendo un pequeño paréntesis, el don de lenguas apareció en Hechos capítulo 2 por el plan de la evangelización. 15 naciones reunidas, cada nación con distintos idiomas. Dios tuvo que dar el don de lenguas en ese lugar para que las 15 naciones oyeran hablar de que Jesús es el Cristo. Y el apóstol Pablo sigue hablando a los corintios y sigue guiándolos, pero en este capítulo 7 el apóstol Pablo, su corazón llega a alegrarse y a gozarse aún más, porque llega a escuchar de parte de los corintios que se habían arrepentido, que habían tenido un punto de cambio y que sus corazones habían sido consolados solo por el evangelio. Los corintios pudieron cambiar cuando su corazón fue consolado por el evangelio. El mundo va a cambiar cuando sus corazones reciban el consuelo de Dios. ¿Por qué la Biblia es viva? ¿Por qué la palabra de Dios está viva y se sigue cumpliendo? Porque solo la Biblia, solo la palabra de Dios puede explicar por qué hoy el mundo está como está. Las personas viven sin honor, las personas viven sin respeto, las personas buscan continuamente hacer guerras unos a otros, aparece la división. Y solo la Biblia explica por qué es que estas obras toman lugar en la vida del ser humano. La Biblia habla que todo esto tuvo un comienzo, la aparición de los primeros hombres en el huerto del Edén. Cuando Satanás los engañó, el hombre desobedeció a la palabra, rompió el pacto con Dios y prefirió seguir su voluntad, engañados por esa teología o por esa teoría que dice tú puedes ser el Dios de tu vida. Y es lo que hoy se mueve continuamente. Tú no necesitas a Dios, tú tienes el poder en tu corazón, tú puedes lograrlo sin la ayuda de nadie. Entonces el hombre se empodera, ¿no? La mujer se empodera. No necesito a nadie, no necesito a Dios, yo lo puedo hacer. Yo soy muy inteligente, no hay nada imposible que yo no pueda entender. Todo libro que leo, lo leo. Leo 5,000 palabras por minuto. Me leo un libro de 300 hojas en 2 minutos. Pueden tener muchas habilidades, pero ninguna de esas cosas puede detener el poder de Satanás. Y la obra de Satanás hasta hoy sigue levantándose en los corazones, en las vidas, en las familias y en la sociedad del mundo. Ni aún nuestros títulos, nuestros logros y nuestros honores pueden detener a Satanás, y eso lo sabemos muy bien. Pero hay una cosa que se ha enraizado en el corazón: el yo, el Dios de tu vida. Tú puedes hacerlo solo.
Pero nosotros que entendemos que no podemos hacerlo sin Dios, hoy nos hemos reunido en este lugar. Hoy estamos aquí para reconocer y entender. Podré tener muchos títulos, podré tener 5 profesiones, podré tener un gran recorrido empresarial, podré ser un hombre de éxito, pero mi vida sin Dios es nada, y es lo que la iglesia tiene que hoy reconocer. Nada somos sin Dios. Nada podemos lograr con nuestra fuerza o nuestro talento o nuestra astucia o nuestra inteligencia. Todo se puede hacer porque la Biblia dice, sin mí nada puedes hacer. Si intentamos vivir sin Dios, vamos a ser como esa rama que es cortada del árbol, se va a secar y se va a morir. Pero si estamos unidos a Cristo, quien es el tronco, entonces tendremos fuerza, recibiremos consolación. Mira el apóstol Pablo. No era cualquier hombre, era un hombre muy inteligente, era filósofo. Había estudiado mucha teología con los mejores maestros de Jerusalén, fariseo, romano de ciudadanía. Venía de uno de los pueblos más prósperos económicamente, venía de las mejores familias, mejor posicionada de su época. Pero cuando se encontró con Cristo, él dijo: todo lo que tengo y todo lo que he obtenido hasta ahora es basura para mí comparado a Cristo. Nada puede llegar a tener el nivel que tener a Cristo en el corazón. Pero la nueva era, que es un movimiento que hoy está tomando lugar, está enseñando a las personas que pueden ser los dioses de sus vidas, que no necesitan creer en Cristo, que necesitan solo creer en ellos mismos. La nueva era está usando lo mismo que Satanás usó en el huerto del Edén. Y la época del diluvio, la época donde las personas fueron acorralados por Satanás, la época donde ninguno creyó al mensaje que Noé estaba transmitiendo en aquel tiempo. Noé estaba hablando que vendría un gran desastre, pero nadie lo creyó. Están acorralados. Esa es la época que hoy la sociedad también está experimentando. Están acorralados por Satanás. No creen al evangelio, no creen a la verdad. Y la época donde las personas oponen a Cristo. Es la época donde se reúnen para oponer el evangelio, donde se unen para levantar su propio nombre y no el nombre de Cristo. Es la época de la Torre de Babel. Pero todas estas épocas tienen un solo nombre: es la era de Nefilín. Y la palabra Nefilín es una palabra hebrea que significa los caídos, los separados, los debilitados, los apartados. Y todos ellos, Satanás con todos los demonios. Esa es la época de Nefilín. Y por esta razón es que el mundo está viviendo sin esperanza, está atrapado y esclavizado por Satanás. Pero ¿qué hace la iglesia? El apóstol Pablo lo explica en el versículo 5. La iglesia, en vez de ser un lugar para dar consolación, se convierte en un campo de guerra, se convierte en un campo de desastre, en un campo de división. Y el apóstol Pablo lo experimentó porque mientras que él estaba en la cárcel, al principio los corintios no querían saber nada de él y solamente lo oponían. Él dice en el versículo 5, teníamos conflictos hacia afuera, muchos problemas hacia afuera. La iglesia, en vez de consolar los corazones, vivían discutiendo y peleando y diciendo quién era mejor que el otro. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo. Y estaban así, buscando a quién, dividiéndose. Pablo lo habla en este versículo 5 que hemos leído, el capítulo 7. Las guerras hacia afuera, y en el interior había mucho temor. Pero el Señor, dice Pablo, me consoló cuando Tito vino a verme. Y Tito me consoló con la misma consolación que Dios le dio a él. ¿Cuál es la importancia de recibir la consolación de Dios? Es porque cuando tu corazón se consuela, recibe paz, recibe fuerza. Dios te llena de su poder. Y cuando aparece esta paz, esta fuerza, tú puedes consolar a otros con esta misma fuerza y esta misma paz. Los adultos pueden consolar a los remanentes. Los ancianos pueden consolar a los remanentes.
Aunque el remanente esté a medias y como que crea y no crea en la palabra, tú tienes que darle esta consolación a través de la promesa. La promesa que Cristo ya cumplió en su vida, que todo lo ha consumado en la cruz. Y la promesa que Cristo cumplirá en su vida de este remanente como una torre que quebrantará la oscuridad. Un pastor cuenta y dice: yo cuando era niño no creía mucho en la palabra. Y mi padre había muerto y solo estaba viviendo con mi mamá. Era muy pequeño y iba a medias a la iglesia y que me mandaban siempre a hacer cosas y yo iba así por hacer. Hasta que un día un anciano se acercó a mí y me dijo: estás haciendo muy bien las cosas. Un día Dios te usará grandemente y serás un hombre que llevará este evangelio. Él no lo creyó porque dijo: yo estaba así. Pero esa palabra de consolación que me dio a través del pacto de Cristo pudo llegar a mi corazón. Y ahora un pastor que transmite el evangelio y un pastor que ha visto cómo Dios le ha dado respuestas grandiosas. Los que poseen la respuesta, aquellos que poseen esta promesa, traerán consolación a su familia, traerán consolación a sus hijos, a sus remanentes, traerán consolación a la iglesia. Porque es lo que el mundo está necesitando, que la iglesia dé consolación a través del pacto. Y el apóstol Pablo explica que a través de Tito pudieron ellos recibir consolación. Porque tenemos que salir de verdad de los moldes de estos moldes que Israel también tuvo en su momento, estos moldes que Israel tenía, este molde de ser muy nacionalistas. Este molde de que solo Jehová Dios es para Israel y es para nadie más. Este molde de que el Mesías va a venir a salvarme, pero tiene que destruir a mi enemigo, es un molde incorrecto. Dios tiene que salvarme a mí y a mi vecino tiene que destruirlo porque es un mal hombre, una mala mujer. Entonces hay un molde incorrecto que puede haberse grabado en nuestros corazones. El molde como poseía Israel. Ellos exigían continuamente a Israel a que cumplan la ley. Le decían a todos los fariseos, decían: cumplan la ley, pero ni ellos mismos la podían cumplir. La palabra de Dios es algo que imposiblemente nosotros podamos cumplir. Muchos dirán: pastor, yo quiero cumplir toda la Biblia. No podrás, te esforzarás, te cansarás. Pero Cristo vino a cumplir la ley. Y cuando tú crees en Cristo, la ley se perfecciona y se cumple en tu vida. En otras palabras, eres salvo no por cumplir o no por hacer obras. Eres salvo porque creíste en Cristo Jesús. Eres salvo por su gracia. Eres salvo porque era necesario que Cristo venga, cumpla la palabra, cumpla la ley, para que nosotros a través de Cristo podamos tener la oportunidad de entrar al reino de los cielos. En el libro del Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 1, el Señor Jesús le habla a sus discípulos y le dice: no se turbe vuestro corazón, no tengan miedo, porque hay mucha morada en el lugar donde está mi Padre. Pero si no hubiese morada, yo lo hubiese dicho, dice Jesús. Entonces yo le hubiese dicho que no hay morada y les hubiese dicho que iría a preparar morada para ustedes. Pero Jesús le dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Que Él es el Padre, porque Tomás, siempre hay un Tomás: Señor, muéstrame el camino. Señor, ¿dónde yo sabré a dónde tú vas? Pero Jesús le dice: Tomás, yo soy el Padre y el Padre también mora en mí. Y yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede venir al Padre si no es por mí. El único camino para poder entrar al reino de los cielos se llama Jesucristo. Y en todo el capítulo 14 lo explica Jesús a sus discípulos. Romper los moldes incorrectos, romper los moldes que no nos permitan consolar a todo tipo de persona, romper los moldes que no nos permitan transmitir el evangelio a todo tipo o toda clase social. No podemos vivir así.
Los fariseos no comían con los pobres porque se contaminaban, o no comían con los delincuentes porque se contaminaban, o no querían acercarse porque decían, a su pecado se me va a pecar a mí. No podemos tener ese tipo de moldes en el corazón. Este evangelio ha sido dado para todo tipo de persona, desde las personas más bajas hasta las más altas, las personas que están a nuestros costados. El evangelio tiene que transmitirse y romper estos moldes del corazón. En el versículo 6 de este capítulo 7 de 2 de Corintios, el apóstol Pablo dice, Dios consuela a los humildes, porque Pablo está dando la respuesta a los problemas, la respuesta a la inquietud, la respuesta a las dificultades, la respuesta a la persecución, a los problemas, a las crisis, es solo recibir el consuelo de Dios. Es solo recibir esta fortaleza, este consuelo que Dios te da. Pablo dice, Tito me vino y me consoló. Tito me dio el consuelo que él antes había recibido de Dios. El consuelo de Dios es muy importante. Y aunque el apóstol Pablo no estuvo presente cuando Jesús dio la promesa en el Monte de los Olivos, fue Pablo el que más lo experimentó. Por 40 días Jesús habló en el Monte de los Olivos a sus discípulos acerca del reino de Dios. Pablo no estuvo ahí en ese lugar, pero Pablo lo creyó y lo pudo experimentar. En Hechos, capítulo 19, versículo 8, el apóstol Pablo habla acerca del reino de Dios por 3 meses. Es el que más lo entendió. Y en Mateo capítulo 12, versículo 28, Jesús habla de qué significa el reino de Dios. Dice Jesús, pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿Qué es el reino de Dios? Haber sido libres del poder de Satanás. Todas las cadenas y toda la esclavitud y toda la obra del diablo ha sido quebrantado. Dios nos ha dado este pacto, esta promesa. Este es nuestro consuelo, amados hermanos. Que Satanás no tiene el poder para destruir a la iglesia. Que Satanás no tiene el poder para destruir a los hijos de Dios. Satanás no puede, porque ya ha sido destruido en la cruz del Calvario. Esto es nuestro consuelo. Este reino de Dios que ha venido a nosotros y que ha sacado a Satanás de nuestra vida es nuestro consuelo, el reino de Dios. El reino de Dios es la torre que se establece en nuestro corazón. Es aquello que trae consuelo a nuestras vidas. Entonces, ¿qué debemos hacer? Punto número 1. La oración que salva mi espíritu. Hagamos la oración que salva nuestro espíritu, nuestro corazón. ¿Cómo tenemos que orar? ¿O qué contenido debemos tener cuando oremos con este consuelo? Dios te ha dado a ti una nueva imagen. Dios te ha dado a ti una nueva identidad. Eres un hijo de Dios. Oremos con este contenido para salvar nuestro espíritu. Las cosas espirituales no deben quedar en segundo momento, no pueden quedar al último. Las cosas espirituales deben ser lo primero que la iglesia debe restaurar y debe colocar como algo importante. Las cosas espirituales es lo que salva tu espíritu, es lo que te da fuerza para ir a trabajar, es lo que te motiva a seguir adelante. Cristo tiene que restaurarte, Cristo tiene que darte la fuerza. Por las mañanas Cristo tiene que ser tu consuelo, Cristo tiene que ser tu promesa para que salgas a trabajar o no. Los remanentes que salen a estudiar, Cristo tiene que ser tu fuerza para que salgas a estudiar. Él tiene que ser tu poder, tu fuerza, tu consuelo para que salgas día a día a enfrentar un mundo que está gobernado por la corriente de Satanás. Un mundo que ha normalizado hacer el pecado, que ha normalizado sus corrientes, ha normalizado todas esas cosas. Y nosotros como hijos de Dios caminamos como que somos los menos, los que no tienen ningún poder, ningún valor. Somos hijos de Dios y el reino de Dios camina y va con nosotros. Este es el consuelo que Dios nos da.
Oremos para restaurar nuestro espíritu con esta nueva identidad. Y Dios nos ha dado el soplo de aliento, su Espíritu Santo. Génesis 2, versículo 7. El Dios Trino ahora sigue obrando, amados hermanos. Dios no ha parado sus obras, no ha detenido de seguir cumpliendo sus promesas. Hasta hoy, si tú le crees, Dios va a obrar. Jesús le dice a sus discípulos: si tú oras creyendo, Dios lo hará. Tú dile a estas montañas que se muevan de aquí y se vayan al otro lado. Si pides creyendo, Dios lo hará. Aunque ahora no lo veas, pero si lo ves con los ojos espirituales, Dios lo hará. Es el poder del cumplimiento de la palabra. Dios sigue cumpliendo su palabra y hasta hoy sigue dando salvación. Y para poder restaurar nuestro espíritu tenemos que recibir los 5 poderes de Dios. El poder espiritual, que te da la fuerza para poder combatirte aún a ti mismo, para poder combatir lo que se ha grabado y lo que se ha enraizado. El poder de la sabiduría, que te da la seguridad, que te da la confianza de que Jesús es el Cristo. Es el poder de la salud física para poder levantarnos cada día y seguir haciendo la evangelización. Es el poder de la economía de la luz para que a través de la economía de la luz que Dios nos da, podamos seguir estableciendo el reino de Dios en todo campo y en todo lugar. Nuestras ofrendas y nuestros diezmos no es algo para enriquecer a un hombre, es algo que se usa para establecer el reino de Dios, para construir el templo, para... Ustedes saben, los hermanos que están en el campo conocen bien cómo se necesita la economía para comprar los materiales para los remanentes, para sacarles copia, para pagarles sus pasajes y moverlos a los remanentes de aquí para allá, para darles sus alimentos. Dios nos tiene que dar la bendición de la economía de la luz y forma parte de uno de los poderes que Dios da a su iglesia. Y el poder para hacer la evangelización. Es el poder que Dios te da para tener los encuentros con personas preparadas, que Dios ya preparó para que reciban a Cristo en su corazón. La oración debe contener estos puntos para salvar nuestro espíritu. Punto número 2. La oración para salvar nuestros cuerpos. ¿De qué vale si nuestro cuerpo está mal, vive enfermo continuamente? Vivimos enfermos día tras día, no vamos a poder hacer la evangelización. Entonces, ¿qué necesitamos? Tener el reposo en la palabra. La Biblia dice: amados hermanos, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones ante Dios, con todo ruego, con toda oración y con agradecimiento. Y el Dios de paz guardará sus mentes y también guardará vuestros corazones. Nuestra oración que salva el cuerpo tiene que ser la oración que coloca todo tu afán y todas tus preocupaciones sobre Dios. Y cuando el apóstol Pablo escribió estas palabras, ¿en qué situación se encontraba él? Estaba de vacaciones, se inspiró mientras veía una película, estaba en una cárcel, todos le habían dado la espalda. Aparentemente él dice: parece que estoy solo, pero no estoy solo, Dios está conmigo. Y el apóstol Pablo puso todo esto sobre las manos, sobre Dios, y no se afanó por querer salir de la cárcel o por querer buscar a alguien que lo ayudara a salir de allí. Él puso todo en las manos de Dios y confió en una de las cosas que nosotros hemos aprendido, que está dentro de las 10 plataformas de fe, y es el número 1, la soberanía absoluta de Dios. Dios es soberano y se moverá conforme a su plan, moverá todo conforme a su propósito y a su deseo. Si nosotros vemos a Jacob, y Jacob, que vio que gran dificultad su hijo estaba pasando,
creen que si Jacob hubiese ayunado 40 días y 40 noches, hubiese cambiado el destino de José? No lo hubiese cambiado, porque había estado establecido por Dios que José vaya como esclavo y salve a su pueblo. La soberanía absoluta de Dios. Entonces, el ayuno o el tiempo que nosotros tomemos para estar delante de Dios no es para querer buscar nuestro deseo, sino es para recibir la guía de Dios a través de su Espíritu Santo. Recibimos la guía de Dios. Cuando ayunamos, recibimos el poder de Dios. Cuando tenemos un tiempo de concentración, recibimos la fuerza de Dios, la guía de Dios, nos llenamos del poder de Dios y oramos como Jesús nos enseñó a orar. Padre, que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Y Jesús estaba a punto de ir a la cruz, pero Él dijo: Señor, si tú quieres, no permitas, Señor, no permitas que yo beba de esta copa amarga, pero Padre, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Y es la manera como los hijos de Dios pueden restaurar su salud, pueden recuperar, pueden salvar su cuerpo físico si ponen todo en las manos de Dios, si ponen toda su vida en las manos del Señor, si ponen su futuro, su presente, todo en Jehová, en Cristo nuestro Señor. Podrás descansar en Él, podrás tener consuelo, tu salud empieza a recuperarse. Primera de Pedro capítulo 5, versículos 7 al 8, pon toda tu ansiedad y toda tu preocupación sobre el Señor. Todo ponlo sobre Él. No te afanes, no te desesperes, no busques aquello, sino espera en Jehová en oración. Es la manera. ¿Por qué? Porque Dios Trino está con nosotros. ¿Por qué? Porque Él ha prometido que se va a responsabilizar de su iglesia. Dios ha prometido que se va a ser responsable de tu vida, de tus hijos, de tu familia, de la iglesia, de los remanentes. Él se va a ser responsable de todas las cosas. Y el Dios que nos ha llamado ha dicho que nunca más nos va a dejar huérfanos, que nunca nos va a dejar solos. Y Él tiene en sus manos nuestra vida. ¿Hasta cuándo tendremos que vivir? Solo Dios lo sabe. Pero el tiempo que vivamos en esta tierra, vivamos para hacer la voluntad de Dios, para establecer el reino de Dios, para consolar los corazones a través de este pacto llamado Jesucristo. Entonces Dios nos dará la evidencia para ser testigos del Evangelio. Porque recuperas la fuerza, tu salud, tu espíritu empieza a salvarse, tu cuerpo se restaura. Se abren las puertas de la evangelización. Punto número 3. La oración para salvar el campo. Dios nos ha dado a nosotros 7 cosas muy importantes. Nos ha dado el monte del Calvario, la promesa y el pacto del monte del Calvario. ¿Qué es este pacto del monte del Calvario? Juan 19:30, Jesús dijo: consumado es. Y ahí Jesús deshizo todas las obras y el poder de Satanás. Es importante, o de repente personas dirán: pastor, entonces consolar a otras personas solo con palabras bonitas. Es mejor consolarlos con el Evangelio. Es mejor consolarles con la promesa de Juan 19:30. Es mejor consolarlos con el pacto del Monte de los Olivos. El reino de Dios que nunca te dejará, que siempre estará contigo. Te acompaña donde tú vayas, el reino de Dios. Y no hay reino sobre la tierra más poderoso que el reino de Dios. Es lo que Jesús les enseñó a los discípulos. Porque cuando Jesús se iba, todos estaban mirando y estaban esperanzados. A Jesús se va, nos deja solos. Pero Jesús les dejó el pacto. En el Monte de los Olivos el Señor les dio esta misión. El reino de Dios va con ustedes, establezcan el reino de Dios en el campo. Y la promesa del aposento alto es la promesa que Dios nos ha dicho que ustedes van a experimentar el poder de Dios. Es una fuerza que no es igual que tu fuerza o que tu motivación por la mañana. Es un poder que en verdad trae paz, sanidad y consuelo a tu corazón, aun cuando el problema no se ha ido. Aun cuando la crisis sigue allí. Es la paz
Es el consuelo y la paz del Señor en medio de la tormenta. Es la esperanza de que Dios está contigo, que cumple su palabra y que Él es fiel a sus promesas. El Señor nos ha dado a nosotros la promesa de levantar una iglesia como la iglesia que se levantó en Antioquía, una iglesia que pudo cambiar su época. En Antioquía se levantó una iglesia muy importante que pudo hacer las misiones y la evangelización. Así Dios ha prometido que nosotros también vamos a levantar una iglesia igual. Una iglesia que cambia la época. Una iglesia que establece los 3 atrios dentro de la iglesia. Algunos dirán, pastor, siempre hablan de los 3 atrios, pero ¿qué es eso? Los 3 atrios que dan descanso, que dan consolación a las personas. El atrio de la sanidad, el atrio de los remanentes y el atrio de las 237 naciones. Gracias a Dios, veo que aquí los días miércoles por la mañana vienen muchos pastores. Pastores a quienes yo conozco por muchos años. Y el día miércoles estuve reunidos también tomando la palabra. Y el pastor aquí principal estuvo dando el mensaje a todos los pastores que vinieron de distintas denominaciones, de distinta congregación. Y yo también estuve aquí tomando la palabra, tomando el pacto para mi corazón. Y vi a muchos pastores que en su tiempo de fórum lloraban por la gracia y el consuelo que habían recibido. En verdad, porque hay muchos que tienen cierta arrogancia en el corazón cuando dicen, va a hablar siempre el mensaje básico. Ya sé Juan 19:30, ya sé Hechos 1:1, 1:3, 1:8, ya sé qué significa 2:3:7, ya sé eso, que me hablen otras cosas, que me hablen nuevas cosas. Y a veces así vienen los pastores, o a veces también yo en un momento pensé así. Y así podemos venir muchos aquí cada domingo y decir, siempre van a hablar lo mismo. ¿Para qué voy a tomar notas si siempre dan los mismos versículos? Y cierta arrogancia puede tomar control del corazón y decir, yo eso ya lo sé. Pastores que ya sabían esos versículos, pastores que ya conocen mucha Biblia, mucha teología, con más de 40 y 50 años de experiencia en el pastorado, cómo sus corazones recibían consolación al escuchar que Jesús es el Cristo. Y para muchos tal vez para aquí dirán, ya yo sé eso, pero en verdad cuando meditas y oras en esta palabra, hay un poder que viene de Dios que consuela tu corazón, que trae paz, aunque ya lo sepas, aunque ya hayas entrenado muchas veces, aunque hayas recibido mucho entrenamiento. Cuando volvemos al mensaje básico hay mucha sanidad. Muchos pastores decían de repente, algo más profundo, algo más teológico, más griego, más hebreo, para poder saber las profundidades bíblicas. Pero cuando escucharon que Jesús es el Cristo, y cuando un título simple, el pecado y sus consecuencias, tal vez algunos no digan, el pecado y sus consecuencias, yo ya sé, me paro, mejor ya me voy. Pero cuando pusieron tan simple el título, pero empezaban a hablar de que Jesús es el Cristo, el verdadero profeta, sacerdote y rey, el que detuvo los desastres en la cruz, y que esta victoria es eterna, es una victoria eterna que no cambia. Entonces hay consolación. Lo que Dios nos da hoy a través de la oración para salvar nuestro campo es la promesa que Dios nos da. Con el pacto de Juan 19:30, con la misión del Monte de los Olivos, con el poder del aposento alto, son los elementos para poder conquistar el campo. No es con nuestra fuerza, no es con nuestro conocimiento, es solo mediante el poder de Dios. Y la promesa que Dios da de levantar una iglesia como Antioquía para hacer las misiones mundiales, debemos creer eso en nuestro corazón. En Corea hay una iglesia muy pequeña, que Dios me dio la oportunidad de estar ahí, recibir entrenamiento en ese lugar. En una iglesia tan pequeña, la mitad de esto, hacen las misiones mundiales. Yo me quedé muy sorprendido por grandes respuestas que Dios da.
Entonces es una promesa que Dios da a su iglesia de levantar una iglesia como la levantó en Antioquía. Y también Dios ha prometido darnos la guía del Espíritu Santo como le dio a Pablo en Asia. Cuando las puertas se cierran, Dios abre una nueva puerta para la evangelización. Es la promesa de recibir la guía del Espíritu Santo. Y también Dios nos ha dado la promesa de poder tener este punto de cambio en nuestra vida para hacer la evangelización. Y como dijo Pablo, me es necesario ir a Roma. No temas, Pablo, le dice el Señor. Es necesario que estés ante César. ¿Por qué Pablo quería irse a Roma? Porque para Pablo Roma era el fin del mundo para él. ¿Cuál es tu fin del mundo? Pastor, yo quiero irme a otro país. Tu fin del mundo es el lugar donde Dios te ha puesto. Es el lugar donde Dios te ha establecido. Es tu fin del mundo. Pon todo el corazón y ora por ese campo. Tal vez nunca salgas de Chimbote, tal vez nunca salgas de Perú y dirás, yo no puedo ir al fin del mundo, pastor. Donde Dios te ponga, donde Dios te permita moverte, donde Dios te permita ir, ese es tu fin del mundo, orando para que el reino de Dios se establezca. Concluimos la palabra en esta mañana. Terminamos. Transmitamos el verdadero consuelo de Dios a toda clase de corazón. Porque los consuelos humanos pueden ser muy bonitos, pero es mejor cuando consuelas con el Evangelio. Es mejor cuando consuelas con el pacto. Hay remanentes que vienen a mí y me preguntan y me cuentan sus problemas y sus dificultades. Hay remanentes que en la escuela que estamos teniendo en Trapecio le cuentan a sus maestras sus dificultades. Son TCKs, son personas de las 237 naciones, son remanentes que por dificultades en su país han venido y están viviendo por allí y van y escuchan el Evangelio y tienen muchos conflictos, muchos problemas, mucha oposición. Pero ¿cómo los consolamos? Los consolamos con el poder, con Cristo. Los consolamos con el Evangelio, la promesa del reino de Dios. Y los consolamos dándoles la palabra para que sean llenos del poder de Dios. Esos remanentes se levantan y se vuelven más poderosos y más grandiosos que nosotros. Y no tiene que haber ninguna envidia si los remanentes se vuelven más grandiosos que nosotros, sino tiene que haber una felicidad y un gozo, que en verdad los remanentes, nuestros hijos que también son remanentes, sus hijos que son remanentes, puedan establecer el reino de Dios. Pablo creyó, Pablo le transmitió este evangelio y se regocijó cuando Corinto fue consolado. Por eso él dice en los últimos versículos 8 y 9, al principio me pesé cuando les escribí la carta, dice Pablo, porque no quería darle tristeza, pero ahora me gozo porque de alguna manera Dios ha obrado a través de mi carta que les ha dado tristeza para que ustedes se arrepientan. Entonces el apóstol Pablo se goza cuando la iglesia en Corintios pudo tener este consuelo y este nuevo comienzo. Pongan toda su ansiedad, todas sus preocupaciones sobre Dios, para que vuestra salud pueda recuperarse. Cada día va a tener su afán, dice Mateo capítulo 6. Todos los días hay un afán nuevo para mañana, hay otro afán nuevo para pasado, ¿no? Cada día tiene su afán. Pero todo ese afán pónganlo en las manos de Dios y descansen en su promesa. Y Dios termina dándonos esta palabra: los hijos de Dios, pasen lo que pasen, jamás fracasarán. Tomen esta palabra en sus corazones. Vamos a orar a Dios, la palabra que Él nos ha dado en esta mañana. Señor, te damos las gracias por tu palabra, que podamos establecer en nuestros corazones de una manera firme la torre de Dios. Si en esta mañana, Dios, tú conoces los corazones que han estado pasando tribulación, ansiedad y preocupación. Hoy corazones, Señor, que han venido con mucha dificultad, con muchas cargas.
Que en esta mañana cada uno de tus hijos y tus remanentes pueda poner todas sus preocupaciones en tus manos. De ti depende nuestra vida. De ti depende, Señor, toda nuestra existencia. Todas las cosas provienen de ti. Hoy nos aferramos al pacto de Juan 19:30, que tú todo lo has consumado en la cruz, que has destruido toda maldición y todo fracaso en la cruz del Calvario. Has deshecho todo el poder y toda la esclavitud que Satanás ejercía sobre nuestras vidas. Que hoy sea el día, Señor, que podamos ser llenos del poder de tu Espíritu Santo, que nuestros corazones puedan recibir consolación, que los corazones puedan recibir fuerza. Yo te pido, Señor, que les llenes con el gozo de tu Espíritu, con la paz de tu Espíritu, con la fe de tu Espíritu, Señor. Cada uno de sus corazones pueda recibir esta fuerza y esta consolación. Ponemos en tus manos la vida, la familia, los matrimonios, los remanentes, los hijos, la iglesia. Todo lo ponemos en tus manos, Dios. Levántanos, Padre Celestial, como una iglesia que tiene la torre de Dios firme en sus corazones, para plantar el Evangelio, para establecer la torre de Dios, el reino de Dios en cada campo y en cada lugar que tú nos permitas entrar, teniendo los encuentros de bendición con las personas y con los remanentes que tú has preparado. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo que nos permites estar delante de ti, de tu palabra. Que esta palabra sea nuestra oración durante esta semana. Que podamos tener la evidencia, amado Dios, que tú estás con nosotros y que la promesa eterna se seguirá cumpliendo en nuestras vidas. Y que aunque estemos en medio de crisis o dificultad, tendremos siempre la victoria que tú has prometido a tus hijos. En el poderoso nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén.